Exacto. Bacán. Muchas gracias por caerle acá. Estamos en una racha de episodios y espero que este también le guste a toda la gente que nos esté escuchando. Hoy vamos a tratar un tema que en lo personal me llena de intriga y sé que los invitados del día de hoy son de lujo para este tema. Vamos a tratar de abarcar, se me traba la lengua, el tema de emprender. Si es rentable o no es rentable emprender, qué se necesita, cómo le hacemos. Y quiero empezar entonces planteando justamente esta pregunta. ¿Es rentable emprender hoy por hoy? A ver, perfecto. O sea, si es que tomamos, digamos, el concepto de rentabilidad como ese, digamos, como el retorno que tenemos de lo que hemos invertido, eh, yo creo que ahí hay dos perspectivas que es importante de entender, que creo que durante los primeros años, quien emprenda queriendo rentabilidad es porque está emprendiendo mal. Eh, al final del día, el objetivo que siempre nos hemos planteado con Andrés y que creo que es un poco nuestra filosofía de emprendimiento que podrá ser más criticable, o más o menos criticable, ¿no? Es el tema de que no buscamos rentabilidad directa, sino simplemente crear un emprendimiento sostenible. Es decir, que el emprendimiento dé la suficiente cantidad de plata para mantenerse en pie y para reinvertir en el mismo emprendimiento. Nosotros no estamos tocando, digamos, la plata de lo que generamos, que tampoco es mucho, ¿no? Pero, pero creo que la idea de emprender es esa. Claro que hay circunstancias diferentes en las que se emprende. Nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de emprender cómodamente, aún viviendo con nuestros padres, mientras estudiamos, que digamos no es una situación de que tenemos que mantener a una familia o algo así, pero que realmente creemos que emprender puramente, lo primero que se debe buscar es la sostenibilidad. Y una vez que el emprendimiento es sostenible, irlo escalando hasta que llegue el punto en el que se convierta en rentable. Pero si es que uno emprende pensando solo en la rentabilidad, entonces está medio complicado el tema, porque si es que no ve plata, se va a hundir y chau el espíritu emprendedor. ¿Algo que acotar tal vez ahí, Buenas. Andrés? No, yo creo que se acabó de hablar, pero ahí se le cortó. A ti creo que te preguntaba si querías decir algo más a mí. Les voy Ah, a Andrés Auca y Andy, Andrés Coronel, para a mí Perfecto. dime ok nomás. A mí allá. dime ok, ajá. Bacán. Entonces, algo más que acotar con todo esto. Digo, Andy nos decía que no hay que buscar la rentabilidad. Entonces, ¿qué buscamos a la hora de emprender? Digo que es algo personal, ¿no? A veces me pregunto, ok, no tengo que buscar solo el dinero porque en realidad estamos tratando de solucionar la problemática a la que nos hayamos metido. Pero, ¿qué buscamos entonces o cómo nos mantenemos en esa línea de tiempo para no caer? Claro. Yo creo que es interesante, o sea, el tema que Andy empezó diciendo que empieza emprendiendo para hacer billete, o sea, ya empezó mal. Y creo que igual en todo tipo, no solamente de emprendimiento, sino de elección que hagas en tu día a día o en tu vida en general, va muy ligada a hacer las cosas que te gustan. O sea, cuando empezamos con todo este proyecto y cuando hemos hecho proyectos juntos, siempre tratamos de inmiscuirnos en cosas que nos gusta hacer, en cosas que disfrutamos, en cosas que quizás nos quite tiempo, nos ponga obligaciones, pero las hacemos con gusto y disfrutamos. Entonces, quizás viendo ya mucho más allá que el dinero, también tratamos de encontrar en esas acciones felicidad, quizás goce, pero siempre pensando en que lo que hagamos también puede ayudar al resto y ayudarnos a nosotros mismos. Bacán. Entonces, ¿y cómo seguimos en esta línea de tiempo? Eh, me gusta siempre hablar cronológicamente. Iniciamos como en la perspectiva de no tener una ambición, llamémoslo así, a lo que decía Andy, monetaria, ¿no? Sino más bien viendo desde el lado un poco más humano, podríamos decirlo, como el solventar el problema. Entonces, ¿cómo actuamos una vez que tenemos la idea en mente? Yo soy, bueno, al menos en el último periodo de tiempo he sido partícipe de esta premisa que es que las ideas están sobrevaloradas, porque muchas de las veces pensamos tener la idea del siglo, pero si no la ejecutamos, no sirve de nada. ¿Cómo hacemos ese primer paso a la ejecución de lo que tengamos en la cabeza?
la ejecución tiene que ir de una. O sea, como en eso 100% de acuerdo contigo, amigo. La idea no vale nada. De discursos de Mark Zuckerberg que a mí me gustan bastante, que él habla de que Facebook no fue su primer proyecto, ¿no? Que uno a veces cuando ve el estereotipo, el arquetipo de estos grandes emprendedores de Zuckerberg, de Jobs, no sé, de Musk, uno dice, es que estos manes, pucha, son unos genios y le pegaron a la primera, cuando en la historia de ellos también hay como que una historia de fracasos. Y me gusta full una frase que dice Zuckerberg, que dice, uno no es que construye, o sea, no es que lanza una idea que está hecha, sino que va descubriendo lo que quería y lo que debía hacer solo en el camino. Entonces yo creo que lo más importante es empezar, ¿no? O sea, al final tú, por ejemplo, podrías haber tenido una visión, seguramente la visión que tienes este rato de tu podcast y de tu proyecto y es totalmente distinta a la que tenías en un principio. Entonces yo creo que tan pronto uno tenga la idea y tenga los recursos suficientes para lanzar esa idea barato y rápido, cuando ya tengas lo mínimo, entonces ya tienes que sacar y luego con el tiempo eh, ir creciendo y descubriendo qué mismo es lo que querías hacer. Nosotros comenzamos como un blog de difusión jurídica desinteresado, simplemente con el objeto de tratar de transmitir ideas de derecho en términos simples y a la criolla, como sabemos decir en los videos, y ya con el tiempo nos estamos dando cuenta que también es una oportunidad de negocio. Cuando identifican esta oportunidad, o sea, siguiendo ese orden, ¿qué es lo primero para sacar este producto mínimo? O sea, ¿cómo encontraron ustedes este producto mínimo y cómo lo van validando? Digo porque esto suena fácil y en bootcamps o en clases te lo enseñan de una manera que es no, sencillísimo y los ejemplos que haces dentro de la clase es, no, bacán, haces un parto que espero sales y te encuentras con un millón de cosas. ¿Cómo lanzas ese producto mínimo para poder validarlo y mejorarlo? Claro, yo creo que aquí lo más importante es conocer bien tu producto, o sea, conocer lo que vas a lanzar. Y si no tienes una idea clara de cómo es el objeto o cómo es el producto, por lo menos tener aproximaciones de las cosas que puedes vender tú como persona y que puedes vos producir, quizás en tu intelecto o quizás de forma física, pero que, como dice Andy, que sea sencillo, rápido y sobre todo económico de lanzar. Entonces es interesante porque cuando nosotros empezamos a lanzar los videos, que quizás era nuestro producto mínimamente viable, les hacíamos con el celu, hacíamos en la casa del Andy, y siempre tenemos las anécdotas de que los primeros videos nos demorábamos 1 hora, 2 horas para hacer 4 o 3 videos, y nos tomaba la bola de tiempo, y era chistosazo porque no sabíamos hacer, hacíamos mal los cortes, nos cagábamos de risa entre los dos, entonces era chistoso. Y quizás nuestro producto mínimamente viable, que fueron los videos, ahora los hacemos de una, los hacemos con edición ya de un camarógrafo, de un videógrafo, y a la final les hacemos mucho más rápidos, mucho más sencillos y que son mucho mejores en temas de calidad y de contenido. Entonces, por ese lado, quizás en nuestro producto, que fueron los videos al principio, pero ya en temas jurídicos se afianza mucho a la idea de que tenemos que conocer lo que vendemos y lo que sabíamos hacer nosotros era eso. E igual, desde nuestra posición de estudiantes todavía, vender otro producto, quizás vender juicios, vender asesorías ya más pesadas, tampoco podíamos porque no estábamos aún quizás en el nivel de ese título que se necesita para hacerlo. ¿Y cómo evolucionan a, a encontrar el flujo ya adecuado? ¿No? Ahorita, aunque ahí decía que se demoraban 2 horas y que luego mejor ya lo simplificaron tanto y lograron encontrar la fase perfecta, pero digo, ¿cómo evolucionaron a eso? O sea, ¿qué tuvieron que pasar? Digo, porque voy a hablar bajo mi experiencia y luego compartimos ideas, pero cuando tratas de mejorar cierta cosa que te das cuenta que lo puedes hacer, te ofuscas o te frustras porque no encuentras esa opción de mejora, vamos. Sabes que hay que mejorar, pero no sabes cómo mejorarlo. ¿Y cómo podemos consolidar ese paso para decir, ok, ya lo pude hacer? O sea, ¿cómo hacemos para mejorar eso que está ahí, pero que no tenemos ni idea cómo empezarlo? Yo creo que uno con el tiempo se tiene que ir dando cuenta de las cosas que tiene que ir desechando y las cosas que realmente le sirve perfeccionar.
ejemplo, nosotros comenzamos haciendo un montón de videos sobre algunos temas que nosotros sabíamos que podían ser virales, pero que en el fondo no eran nuestra área de experticia. Por ejemplo, temas de pensiones alimenticias, temas de divorcios. O sea, ni el Andrés ni yo en la práctica hemos hecho mucho derecho de familia, por ejemplo. Entonces, a la postre, yo creo que ahí uno va puliendo con el feedback, porque claro, ya el rato que nos escribían a hacer la consulta heavy sobre pensiones alimenticias era chuta, ¿y esto cómo será? Y uno tiene que admitir que es ignorante en algunas cosas y que hay otras que maneja bien. Entonces, con el tiempo ya tratamos, por ejemplo, ya cuando nos dimos cuenta que era una oportunidad de negocio, cuando la gente ya nos decía, ah, ustedes saben de esto, les vi en TikTok, ayúdenme, cuánto me cobran, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya es que nos dimos cuenta que ya no tenía mucho sentido como que seguir construyendo una comunidad gigante, sino ya empezar a dirigirnos un poco más a nuestro nicho, a hacer videos de las cosas que realmente íbamos a poder vender luego. Y ahí ya vino el reto de cómo ser creativos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, ya la gente no quiere ver 20 videos sobre cómo registrar la marca, entonces, ¿cómo le hago chévere a eso? Pero por otro lado, o sea, yo no creo que nos hemos ofuscado mucho con el Aucay, nos hemos tomado, no quiero menospreciar el proyecto, más bien este rato el proyecto es nuestra vida y hablamos de que tenemos, o sea, de que una vez que estemos afuera de la U nos vamos a dedicar 200% a esto, pero nos hemos tomado, digamos, con paciencia y con chiste, nos hemos reído de las cosas que hemos hecho mal. Este rato estamos, por ejemplo, por primera vez lanzando ya un chatbot también para respuestas automáticas. El chatbot aún no funciona muy bien, que digamos, no hemos hecho las pruebas y validaciones necesarias, pero al final la gente mismo nos va alimentando. La gente nos dice, oigan, este mensaje es molesto, oigan, esto está mal. Entonces, no puede realmente saber la acogida de lo que uno hace hasta que ponen la mirada pública y se tropieza o le aplauden o no sé. Entonces así se va mejorando. Yo digo, uno no puede mejorar internamente las cosas. Si es que uno no se lanza a la mirada de la audiencia, eh, es imposible llegar a saber qué realmente se está haciendo bien o qué se está haciendo mal. Entrando al tema creativo, no sé si tú, Baucay o Andy, cualquiera, me cuenta un poco cómo arman los videos. Digo, ¿tienen algún guión? Eh, ¿Vieron algo en TikTok que está viral y lo traducen a lo que quieren transmitir? Me llama la atención mucho porque parece TikToks igual hacer fácil y hacerse viral, pero tampoco está fácil, no sé. Y los videos que ustedes tienen, hay varios que sí se comparten, que se viralizan, entonces, ¿cómo es ese proceso a la interna? El proceso a la interna al principio era el goce porque como estábamos en la U juntos, siempre, o sea, siempre nos quedan preguntas, siempre quedan preguntas. Ese era nuestro, como que desde donde inició todo, decir, en la universidad siempre queremos hacer preguntas, pero no las hacemos porque los profes son bravos y pensamos que quizás es una pregunta gil o quizás es algo como que chito de ley debo saber, pero nos quedamos con esa duda. Y la gente, igual que no sigue derecho, normalmente tiene miedo de preguntarles a los abogados o de buscar las razones legales de una cosa, porque estamos muy acostumbrados a hablar formalmente, a ver al abogado de Tesno, al abogado bravo, al abogado que solo le trata de usted y que le aprieta bien duro la mano cuando le saluda. Entonces, nosotros dijimos, no, vamos a cambiar esto y vamos a responder esas preguntas que tenemos en clase, y vamos a responder esas preguntas que tiene la gente y que en verdad son sencillas, pero somos los abogados mismos quienes las hacemos difíciles. Entonces empezaba con una lluvia de ideas. Decíamos, oye, ¿cuáles son las cosas más sencillas que nos pasan en la vida y que están reguladas por o sea, que están reguladas en la ley? Y, y el video más chistoso que hicimos, y creo que con el que salimos, hicimos un post y un video de esto, y era, no creo que vaya a censurar Spotify, pero era si es que te puedes pegar un palito en el carro. Entonces, Sí, sí. eran cosas que quizás, o sea, quieres saber, porque puede ser que algún día te pase o que has escuchado alguna historia o algo, pero no preguntas en clases, o sea, nadie es tan loco para preguntar eso en clases o para buscar eso en redes sociales, así. Entonces, desde el hecho de que nosotros dijimos, o sea, si es que yo viera esto, me interesaría leerlo o me interesaría saber cómo es, empezamos a estructurar todos los videos. Y más que los videos, las ideas para los videos que eran siempre responder preguntas de cosas que pasan o de cosas que son normales en la vida. Y aquí me nace otra inquietud, claro, ese video sí lo vi y creo que hay ejemplos bastante cercanos de no saber si es legal o no es legal.
Pero, ¿cómo alimentan esas dudas? Digo esto con lo que decían, de que a veces reconoces que no que sabes al 100%, pero tratas de dar e- esa, ese anzuelo, por así decirlo. Pero una vez que, supongo que a raíz de esto les llegaron un montón de preguntas o comentarios o por ahí, no sé, algo más, ¿cómo profundizas de este tema que quizá al inicio solo lo hiciste para captar la atención, pero que se hizo una cosa grande? ¿Cómo se capacitaron tal vez? O sea, ¿cómo fue ese proceso post reacción del video, digamos? Claro, o sea, no, digamos, nosotros para los videos investigamos, o sea, si hay un proceso de investigación, de ley nos hemos equivocado en uno, de ley, pero en términos generales nosotros hablamos de lo que medianamente creemos que podemos transmitir, ¿no? Al menos las ideas que ven en nuestros videos son ideas detrás de las cuales hay investigación, hay discusión, hay preguntas. eh, y en ese sentido, digamos, como que el proceso creativo nace de, esto es algo que a todo el mundo le puede interesar saber en el día a día. Lo segundo ya es investigar sobre ese tema, que a veces son cosas súper obvias que como abogados decimos, esto para nosotros es pan de todos los días, pero que para una persona común y corriente que no ha estudiado derecho puede no tener idea, ¿no? Eh, y luego de eso sí, luego de esa investigación ya es armar el guión y ya viene el proceso creativo de hacerle chistoso y de transmitir valor, ¿no? Porque en TikTok a la final, si es que en los 3 primeros segundos no captas la atención, estás chao, te dan swipe up y chao. Entonces, la idea es eso, ¿no? Cómo tratar de hacer videos que mantengan la atención hasta el final y que no pasen de largo a la gente cuando escuche. Entonces, por eso, digamos, hay gente que podría criticar este tema, yo creo que es válido como estrategia de ventas el mandarse por ahí una mala palabra, el mandarse un poco de clickbait si es que se quiere, pero en realidad, o sea, al final del día lo que se está haciendo es transmitir valor y creo que tampoco hay mucho lugar a la crítica cuando la información que nosotros transmitimos es al final sin pedir nada a cambio de si la gente quiere nos Claro. escribe o no. Entonces eso también es parte del éxito del proyecto que nosotros no vendemos tratando de vender, vendemos dando información a la gente. Y entiendo que al ir mejorando, al ir captando todo esto que van mencionando, tuvieron que aprender un montón de cosas. Digo, yo cuando inicié esto, que lo sigo haciendo porque hace un tiempo hacía radio y como dejé de hacer radio dije tengo que buscar la forma de seguir, eh, no sé, conversando a la final. Y dije, bueno, y de aquí aprendí no sé, a nivelar audio, a lo básico de edición de audio y video y demás. Digo, ustedes tuvieron, además de meterse en áreas legales que no son mucho de su interés, meterse temas, me imagino, no sé, redes, edición mismo, marketing y demás. ¿Cómo es ese proceso o qué nos pueden contar de los puntos más importantes de cómo no quedarse atrás? Porque ahora fácil, el que no maneja ciertas redes o el que no maneja ciertos términos no encaja tanto como en lo que se necesita el mundo hoy por hoy. Entonces, ¿cómo no nos quedamos atrás en temas de aprendizaje? A mí me parece garota o sea, la parte que dices que no, no hay que quedarse atrás. Y creo que justamente cuando nació esto, nuestro objetivo también era futuro, o sea, salir de la universidad y no estar en la nada, sino tener algo en donde apoyarnos, una comunidad de gente que nos conoce, o sea, gente que quizás en algún momento pueda llegar a solicitarnos ayuda. Entonces, creo que desde esa perspectiva nos ponemos a pensar, ¿y ahora cómo hacemos algo? ¿Cómo hacemos un logo? ¿Cómo hacemos los posts de Instagram? ¿A qué hora publicamos? ¿Cómo publicamos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos grabamos los videos? Entonces, o sea, todo el proceso fue un cague de risa. Nunca nos hemos peleado, por suerte, con este man. Y era el goce porque en los procesos creativos, el Andy es más la cabeza del proyecto, creo que es el más pilas. Entonces el man se mandaba ahí el tema jurídico así súper formal, decía, esto hay que hacerlo así, así, así. Entonces ya cogía, puta, mijín, aquí hay que meterle esto, ¿verdad? Y ahí le hacíamos chistosazo. Decíamos, no, está muy patán, ¿no? Dije, ya, mandemos, mandemos, mandemos. Y le mandábamos así, y hacíamos en Canva. Yo me acuerdo que me pasaba unas 2 horas en Canva haciendo tres o cuatro fotos para hacer el carrusel
me pasaba la bola de tiempo así viendo cómo que quede rectito, que la letra se lea bien, y luego igual era, oye, ¿y a qué hora será de subir? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Yo creo que en la noche hay más gente. Entonces íbamos hablando para ver a qué hora subíamos. Y creo que entre prueba y error, o sea, ya aprendimos más o menos cómo hacer los posts, cómo poner los hashtags, o sea, de qué forma hacer los videos. Y creo que ahora sabemos bastante, no quizás bastante, pero lo suficiente para ser rentables en el tema de redes sociales y en manejo, no creación de contenido, pero sí manejarle al pelo ahí al Instagram. Qué bacán. ¿Y qué, o sea, qué puntos serían los que ustedes consideran que les ayudó a entender, por ejemplo, el manejo de redes, el editar ciertos posts, llevándolo a la generalidad, ¿no? Tipo, si yo estoy emprendiendo en algo tecnológico y, no sé, soy de economía, se me ocurre, ¿cómo aporto? O sea, ¿cuáles son esas bases para no desanimarme por el hecho de que no sé cierta área en la que estoy metido? Porque, por ejemplo, y poniendo un ejemplo igual propio, yo estoy metido en algo tecnológico y me cuesta bastante el no quedarme atrás de mis compañeros, porque mis compañeros saben bastante más de desarrollo y demás. Entonces, siempre hay como esa desmotivación de, no, quizá esto no es lo mío, pero a la final termina gustándote, pero no logras como encajar bien al inicio. ¿Cómo, o qué es lo ideal para que te guste lo que haces sin quedarte por detrás de tu círculo de trabajo? Yo creo que lo importante es valorar la visión del proyecto como un todo, ¿no? O sea, Amigos con Derecho a la final tiene por objeto, creo que con el tiempo, convertirse en un estudio jurídico gigantesco que atienda en línea y que atienda a los clientes de forma moderna. Pero esa es la idea del proyecto global, ¿no? Pero obviamente para poder hacer eso, tú dices, hay cosas que uno no necesariamente quiere hacer. Yo odio editar video, por ejemplo, y a veces con el Andrés nos hemos dividido jornadas de estar 4 o 5 horas editando videos, igual, o sea, hay cosas que uno disfruta más y otras que disfruta menos. El Andrés, por ejemplo, adora conversar con los clientes, él puede pasar todo el tiempo conversando. Yo, en cambio, o sea, me gusta eso, pero como que me agota de una. Entonces, ahí yo trato de como que de contribuirle a él un poco más con el tema de los guiones y así. Entonces, yo creo que siempre hay que hacer sacrificios de entender que uno, si es que quiere lanzar un proyecto, tiene que hacer el sacrificio de las cosas que no le gustan hoy, pero pensando en lo que la suma de todas esas cosas puede lograr para amalgamar ese proyecto de futuro, que es la visión que se tiene. Ese es Bacán. el único consuelo, Sí. amigo, para hacer las cosas que no le gustan. Como que se te traba un poquito ahí, pero el mensaje está Sí. claro. Eh, Antes de pasar a cómo nace Amigos con Derecho, que tengo bastante curiosidad, Aucay, tú decías que por suerte no se habían peleado nunca, y déjame decirte que no te creo, pero eh, ¿cómo, No se cómo, frena nunca. cómo manejan eso? Porque digo, a veces siempre se dice que entre, entre amigos es bien difícil emprender o asociarse y demás, pero a veces uno mismo se construye esos límites. Pero ¿cómo va la relación interna? O sea, ¿separan la amistad del proyecto o lo vinculan todo? Porque a veces, tanto del uno como del otro lado es jodido, ¿no? Porque si vinculas mucho, quizás te hartas de la otra persona. Si no vinculas tanto, piensas que hay desinterés. ¿Cómo manejan a la interna eso? Porque digo, convivir, no sé, supongo que tendrán clases iguales, tendrán un círculo de amistad bastante cercano y similar. Entonces, ¿cómo va esa relación de, por decirlo así, amistad, trabajo, trabajo, amistad? A ver, o sea, yo creo que aquí es full importante irnos más al tema de emprendimiento. Nunca le he preguntado esto a Landy así sinceramente, pero o sea, yo no le veo al proyecto como trabajo, así como camello. O sea, yo no le veo como que algo de decir, o sea, normalmente cuando pensamos en trabajo, se nos viene a la mente estrés, se nos viene a la mente cosas para pensar, se nos viene a la mente tengo que mandar esto, tengo que hacer esto, pero en cambio, o sea, yo le veo al proyecto como, o sea, no sé, quizás como parte de las cosas que hago, como parte de mi día,
o quizás está un guagua que le cuidamos. Y, o sea, desde esa perspectiva creo que es interesante pensar que no es tan agobiante. Entonces, yo creo que cuando las cosas son agobiantes, son estresantes, como que hay ese choque, ese conflicto, pero como que por mi parte, y creo que Landy ahorita que asienta la cabeza también piensa igual, como no le vemos como un trabajo, sino como algo que, o sea, que nos acola, que acola a la gente y que de una u otra forma se mueve. Entonces, no hay conflicto en eso. La verdad, como somos panas, es más, cuando estamos en conversaciones de amigos, alguien dice alguna huevada, como que, hoy este fin de semana me pasó, y de una nos quedamos viendo y decimos, sí, esa sería la idea para un video. Entonces es el gozo porque ya compaginamos full en eso. Pero no, nunca hemos peleado. El Andy es medio tóxico, pero ahí nos, ahí nos arreglamos. Qué Igual bacán. yo creo que es ahí importante que hemos sido siempre frontales, así como que nos hemos dicho tal vez cosas que, no sé, como que no malinterpretamos las cosas, no sé, hay veces como que lo que me dice eres un imbécil, ¿cómo pudiste haber hecho esto? Esto estuvo mal, en otra preguntarás, así, pero es como que está bien, me merecía y vamos adelante, así como que, y si es que eso es a veces es chistoso porque nos estamos carajeando en clases por algún tema, oye, ya responderás, verás que tocaba post, no has hecho nada, y es así como que salimos y nos estamos matando de risa. O sea, yo creo que en eso sí tenemos medio aislado las dos cosas, pero siempre con la confianza de putearnos en paz, diría yo. O sea, nos carajeamos, pero todo bien así. Perdón, amigo, y vamos Sí, adelante. Qué bacán. ajá. Eso es bueno también. O sea, el tema de la confianza es importante ahí porque, o sea, como no somos compañeros de trabajo, si no somos panas, o sea, hay la libertad de decir, oye, ponte pilas. Ese es el mensaje clave, si ya ponte pilas, es como que, ay, sí, Ponte sí, tengo pilas. que hacer. Entonces, por ese lado es Frey, porque o sea, tenemos la confianza de decir, o sea, si yo sé que estoy haciendo algo mal, o la empresa está haciendo mal, o los dos estamos haciendo algo mal, o sea, es full fácil decirnos, es full fácil darnos cuenta, no hay esa formalidad de tener que decir, le tengo que decir a mi compañero de trabajo esto, no sé cómo decirle, ¿será que le tengo que dar un regalo para poderle decir así chill? Entonces, pues nuestra parte es demasiado fresco. Bacán. Me agrada, digo esto porque se habla mucho, ¿no? De cuando emprendes, trata de emprender no con familia ni con amigos porque es jodido. Pero a veces, como te digo, nosotros mismos ponemos las limitantes y lo han expresado bastante bien. Tipo, esa confianza creo que es bastante importante en todo en general, pero más aún cuando estamos hablando de proyectos que a la larga pueden ser proyectos de vida. Y ahora sí metiéndome y curioseando un poquito más de cómo nace Amigos con Derecho, de quién fue la idea, cómo se los prendió el foquito de decir, ok, hagamos esto. Y lo que me agrada y creo que es algo que nunca lo he visto así, es como dejarlo, o sea, que termina siendo un trabajo a la final, pero no lo ves como un trabajo. Yo a veces te metes en un proyecto y piensas que ese es tu trabajo y cuando lo ves así es verdad, lo relacionas con el estrés, lo relacionas con el cumplir horarios, cumplir tareas y demás que lo puedes hacer sin meterte en ese mindset, ¿no? Pero bueno, ¿cómo nace entonces Amigos con Derecho? ¿Quién es el que dice, oye, hagamos tal cosa, pongámosle tal nombre? Yo tenía la idea del proyecto, pero de un proyecto distinto. O sea, la idea del nombre era mía. Yo quería hacer un blog de difusión jurídica que se llame Amigos con Derecho. Quería que, si bien el nombre sea así súper llamativo, quería que sea así como que para hablar de temas jurídicos complejos. y, y tuve la idea almacenada 6 meses y le pasaba mostrando a la UCAI, ve, por poco y diseñé esto, ve esta idea para el post, dice rojo con blanco, ¿qué te parece? Que no sé qué. Entonces, yo simplemente nunca me hubiera lanzado a hacer solo. Realmente eso es algo que yo me he quitado la espinita de... Yo tenía vergüenza de hacer TikToks. Hace unos años hasta criticaba, decía es que no puede ser que un abogado aparezca en TikTok. Y ya con el tiempo, pucha, uno se da cuenta que estaba hablando huevadas todo el tiempo, ¿no? Entonces ya el Aucay fue, yo siempre digo como que la idea fue mía, pero toda la ejecución, que tal vez es lo más importante, es de él. Y él es el que decía, amigo, pero ya podemos empezar a vender, ya no solo hagamos post, ya anunciemos que también hacemos tales servicios así. Entonces como que todo,
tanto de verle como una opción de negocio, como el hecho de transformarle en no hacer temas jurídicos complejos, aburridos, como todo el mundo ya lo hacía, sino de empezar a transmitir las cosas de una forma fácil, disruptiva y diferente, es todo ejecución de la UCAI. Esa es la idea del proyecto. Como te digo, era en inicio un blog y este rato ya tal vez somos un mini estudio jurídico en línea. Qué bacán. Sí. Y eso, ¿cómo lo han venido manejando ya para un poquito? Hablaban antes de que acabando la U, tener algo propio y salir como con algo estable y demás. Entiendo que lo van trabajando continuamente para que ese sea el verdadero propósito post universidad. Pero ¿cómo combaten con todas las preguntas que quizás se van generando o que les van generando personas cercanas a ustedes, amigos, clientes y demás? Tipo de, oye, esto no va a funcionar, mejoras esto. O no sé si dentro de su círculo familiar también digan como que todo bien, pero mejor ándate tal lado y asegúrate tal cosa. ¿Cómo combaten eso y cómo priorizan eso que mencionaban antes, ese sueño post-universidad? De ley. O sea, yo quizás antes de responder esta pregunta quisiera solo enfocar un poco más lo que dijo el Andy anterior, es que los dos teníamos un trabajo estable, ganábamos bien, eh, y era un trabajo, o sea, que yo puedo decir que de mi círculo social había muchísima gente que hubiera querido estar en mi puesto de trabajo con la gente que trabajaba, de la forma en la que trabajaba y quizás ganando el sueldo que ganaba y que, o sea, la decisión creo que de Andy de salir también de ahí porque trabajábamos juntos y yo amaba mi puesto de trabajo, pero me sacaba el aire, o sea, llegaba a mi casa muerto y llegaba y posiblemente tenía que seguir haciendo cosas, pero, o sea, en ese trabajo creo que aprendí full, creo que Andy también aprendió full y el hecho de lanzarnos y accionar, decir, el Andy tiene esta idea en la cabeza y yo le puedo quizás meter un poco más de flow y meterle más cosas que al final pueden funcionar. Y fue así, o sea, cuando despegó todo el proyecto, el Andy había renunciado y yo le dije, Andy, el día que yo renuncie, nos ponemos a camellar en eso. Dijo, ya, pero renuncia, no te creo, nunca vas a renunciar. Le digo, hijo de puta, te juro que renuncio y nos vamos a trabajar en eso. Y ya, pues, y ya, o sea, la plena renuncié porque sí tenía otras cosas en mente, porque ya estaba un poco cansado de como que, de hacer las mismas cosas el mismo tiempo y sobre todo como que eso sí era un trabajo, o sea, trabajando literal estresadamente. Y dije, Andy, ya renuncié. Dijo, ya, pues de una, reunámonos. Y me acuerdo que renuncié un viernes o algo así. Y el domingo tuvimos como que una reunión X para ver la bola de proyectos. Y entre esos proyectos estaban Amigos con Derechos y de ahí salió. Entonces, es, es chistoso porque a la final el camino de emprender también, muchas veces la gente piensa que naces y ya de una, naces con ese chivo, todo te sale bien, pero el Andy, por ejemplo, también trabajaba, yo también trabajé, hubieron meses que nos fue de gato y otros que nos ha ido bien, y es toda cuestión de aprender en el camino y a la final mantenernos en movimiento y de accionar las cosas, porque podemos tener un millón de ideas en la cabeza, pero el rato que se ejecutan es recién que sabemos si es que van a funcionar, no van a funcionar, o si es que hay que hacer cambios. Topaste algo interesante que en lo personal también es como que el pan de cada día en los últimos meses. Yo también le aposté a hacer algo propio, digo, porque al final comparto bastante el hecho de regirte un horario y ciertas obligaciones, y no por desmerecer, pero cuando tienes ese chip, como tú lo dices, es bastante jodido porque tienes un montón de cosas que quieres hacer, pero al final estás atado a algo que no te sientes cómodo. Pero ¿cómo quiero como que coincidir con la pregunta anterior? ¿Cómo manejan eso? Porque digo, al final es algo que hace declinar a que emprendimientos sigan su rumbo o que personas sigan sus sueños, si lo queremos ver así. Esa presión que no, oye, mejor no inviertas en eso porque te vas a quedar sin trabajo, no vas a ganar plata, etcétera, etcétera. Y recién vi un TikTok bastante, o sea, que me dejó como con esta espinita que era que si te quieres comprar una casa, un carro de ley, haz préstamo, cómprate y ya está. Pero si te quieres salir de trabajo y decir, hazte un préstamo para ponerte tu negocio, te dicen, no, oye, vas a perder tu plata y si no te sale y si no, ¿qué?
cómo se ataca ese pensamiento que a veces a la final ni sabías que los tenías, sino que te lo inculcaron o por tanto escuchar te dejas llevar. ¿Cómo manejar esas sensaciones y esos pensamientos? Yo, yo creo que, pues, no sé si lo voy a expresar bien, pero yo pienso que a veces uno dice que para emprender hay que tener esta mente de tiburón y esta mente de rico y tener calibrado que uno va a hacer tal cantidad de plata emprendiendo, cuando en realidad yo pienso que es todo lo contrario. Uno emprender con mente de rico, sino tiene que emprender con mente de, uno tiene que emprender con mente de pobre, más bien, en el sentido o sea, no cuestionarse mucho el hecho de que voy a renunciar a un sueldo fijo, estable. eh, bueno, eso también puede ser un poco polémico de nuestra parte, porque al final, como dije, nosotros hemos tenido comodidades para emprender. Nuestro proyecto no ha tenido mayor inversión, o sea, eh, y a la final somos estudiantes, vivimos con nuestros papás, no tenemos hijos, no tenemos a quien mantener. Pero por otro lado, o sea, yo creo que esto es aplicable en cualquier etapa de la vida y en cualquier circunstancia, que también hay que tratar de emprender en proyectos que no sean muy costosos, donde uno no se esté jugando la vida en el proyecto económicamente, pero sí que se juegue la vida, digamos, espiritualmente, no sé, no espiritualmente, pero, o sea, mentalmente, que estar 100% enfocado en el... Yo no soy muy creyente, ¿no? Por eso no quise Se pone utilizar energético espiritual. el Andy. No, nada de energía. No, pero digo, o sea, como que mentalmente esté enfocado y que ese proyecto se convierta realmente en la vida de uno, que todo el tiempo le esté pensando y que le esté metiendo caña. Y hay que quitarse ese chip, a la final uno hacer lo que le dé la gana, eso es. No sé si tu pregunta también iba un poco por ahí, pero eh, no sé, yo tenía demasiado miedo. Yo pensaba así en qué dirán mis amigos del colegio, viéndome en TikTok, ahí, hablando malas palabras, cuando yo siempre fui súper serio y así, que capaz esperaban que yo sea el más formal, lo mismo así, o sea, pero y el rato del rato uno se da cuenta que la gente que le quiere se pone recontra feliz, se caga de risa y dice que has hecho, me encanta el proyecto, vayan ahí con todo y el resto son huevadas, ¿no? Uno puede equivocarse y le pueden criticar y hay que aceptar la crítica, pero uno no puede desenfocarse de lo que quiere hacer y si esto es lo que queremos hacer este rato, pues no nos puede juzgar nadie. Qué bien, eso es algo que, como te digo, también me cuestionó bastante, pero para cerrar este tema en específico, ¿cómo dejas de pensar? Tú mencionabas justo de que hay que mejor como que centrarse en los objetivos o los propósitos que tienes y dejar de lado estos serie de pensamientos y demás, pero decirlo es bacán, pero dejar de es lo jodido. ¿Cómo o qué hacen normalmente en su día a día con su proyecto, con su vida diaria en general, para dejar de sobrepensar eso que quizá en algún momento dijeron hasta aquí llegué y en base a ciertas acciones dejaron de pensar lo que veníamos hablando, de dejar un sueldo, de dejar quizá una comodidad, de arriesgarse a la final, porque es eso, es lanzar la piedra y arriesgar? ¿En qué momento dejaron de sobrepensar esto? Porque digo que a la final se añade a muchas cosas, ¿no? Pero va por ese lado. ¿Qué se hizo en específico? Dale, amigo, tú estabas ahí dando on Ya, fire en esa pregunta. no, o sea, a mí lo que realmente yo no sé, creo que hay que sobrepensarlo mucho. Yo creo que hay uno es que se queda. El tema es lanzarse directo. O sea, como que no dejar de pensar mucho en las consecuencias. A mí el miedo al qué dirán se me fue el día que subimos el primer video. O sea, y ahí fue como que para mí, como que dije, este rato ya no me importa porque ya está el video ahí, ya no tengo punto de retorno a lo que estaba haciendo antes. Y entonces desde ahora solo queda echar pa'lante, como dirían, ¿no? O sea, desde el momento en que uno comenzó con la ejecución de la idea, se tiene que ir a muerte, se tiene que ir a muerte con eso. Yo tengo un familiar que también es así, espíritu emprendedor y que igual han tenido un montón de líos por esta gana de emprender y que los manes siempre han estado fuera de su zona de confort y que han tenido épocas donde han andado en buenos carros y épocas donde no han tenido para comprarse un par de zapatos. Pero una frase que se me quedó siempre de este primo mío es que él me decía, solo puedes tener un plan A, el plan B no existe. Dice, vos tienes el plan A y con el plan A te vas a muerte y así tiene que ser.
O sea, el rato que yo meto las patas de irme a emprender y de botar mi trabajo y de irme en contra de mis amigos y de irme en contra del criterio de mi mamá que prefería que siga ganando 500 o 600 dólares al mes y que esté tranquilo con mis gastos, el rato que uno elimina todo eso y se lanza pues a muerte con eso y no hay punto de retorno, ¿no? Es el compromiso con lo que estoy haciendo y con lo que yo creo que estoy haciendo. Creo que es el mensaje Arrechas. contundente. Ajá, sí, sí, tal cual. Ajá. Estabas inspirado, amigo. Me tocó a mí también. Gracias, amigo. Yo creo que abonando un poco lo que dice el Andy con esto del miedo al que dirán y todo, o sea, algo que me ha servido a mí full, es que, o sea, yo creo muy poco en la maldad de la gente, hay creo que muy poca gente mala, y la mayoría de gente que te va a criticar, que te va a decir, oye, estás haciendo esto mal, esto no es así, hazlo de otra forma, ¿qué te pasa? Eres un ridículo. O sea, es gente que quizás no entiende lo que estamos haciendo nosotros. O sea, no le ve el mismo valor que le vemos nosotros a nuestro contenido. Y es más, es súper chistoso porque hay la bola de gente que quizás piense que estamos locos o que de grandes nos vamos a arrepentir o que simplemente esto no va a funcionar. Pero, o sea, yo creo que la gente no lo hace por malos, sino porque no entienden qué está atrás de todo lo que hacemos, nuestra motivación, la forma en la que nosotros vemos el mundo y sobre todo que hay un montón de cosas detrás que sí funcionan. O sea, que los videos pueden ser una cortina chistosa y divertida de lo que es el Andrés Coronel y el Andrés Ocay, pero atrás de nosotros hay un negocio, o sea, amigos, un negocio que tiene ahorita clientes y que trabajamos con gente y que con gente que confía en nosotros y nos conoce a través de nuestros videos que quizás para muchos eran algo cojudo al principio, pero que con el tiempo se ha validado y que sobre todo quizás nos criticaron porque no entendían lo que hacíamos y hasta ahora quizás no entienden, pero creo que hay muy poca gente que hace las cosas con malicia. Entonces, cuando empiezas a ver al mundo con unos ojos de que quizás simplemente no los ven, el resto no ve el mundo como tú, que dejas de afectarte tanto por lo que te dice la gente. Pero si siempre pensamos que hay maldad en la gente y que te dicen esto porque quieren que fracases o porque quieres que te vaya mal, o sea, al final tú te vas a ir a dormir o al final que vas a pensar en el día es, qué bestia, si es que el Fernando Rueda me dijo que esta cosa no sirve, es porque posiblemente no sirva. Pero si decimos, el Fernando Rueda quizás está en otro patín, no entiende lo que hago, pero posiblemente si es que lo hiciera, me apoyara, te duermes mucho más tranquilo. Entonces siempre hay que ver el lado quizás positivo de las cosas. Qué bien, qué bien. Me quedo con los dos. La verdad que es bastante eh, interesante, pero a la vez de eso, un término similar profundo, pero no se me viene a la cabeza que a veces lo tenemos, o sea, lo vivimos, pero no nos damos cuenta de eso, o sea, de analizar externamente e internamente tanto lo que hacemos como lo que somos y creo que en eso se basa para tener y agarrar la confianza. Cierro este tema con eso y quiero entrar como en el último que tenía en mente para conversar con ustedes, que es un poco más el tema de lo que pasa en el país con el tema de emprendimiento, eh, porque al final se habla mucho también de que emprender aquí en Ecuador es jodido, no solo por el tema de que ejecutes ventas o que monetices lo que tienes, sino como que en el ámbito jurídico, en el ámbito un poco más eh, político también, que se complica cuando si quieres hacer ciertas cosas, te cuesta más que en otros países, si quieres vender ciertas cosas, tienes más impuestos, por lo cual eleva el costo del producto. ¿Cómo se manejan eso? O sea, ¿qué bajo su experiencia y bajo su praxis, qué recomiendan o qué han venido haciendo para que eso no influya tanto a la hora de poder vender? Perfecto. A mí hay, a ver, tal vez dos cosas que yo quisiera aportar ahí. La primera es, con Andrés Daucay tuvimos un jefe que fue inspirador para nosotros y que nos cambió un poco el chip en cuanto a este tema del emprendimiento. Y este man lo que nos dijo siempre fue como que tenemos que esperar tenemos que dejar de esperar que el gobierno y que el Estado cambien la forma de emprender y empezar a pensar en que tenemos que emprender para cambiar al país. O sea, debemos, digamos, dejar de culpar un poco al sistema, ¿no? Porque formas de emprender en el país las hay y las hay muchas. Claro que uno puede criticar, por ejemplo, que Ecuador salga
creo, no estoy seguro, pero creo que es como el tercer país más caro de Latinoamérica. Ahí la audiencia me corrija la estadística, que investigue, pero somos de los países más caros para emprender, porque claro, constituir una compañía anónima son, aparte del aporte de capital, $300 en escritura, o sea, y que realmente es complejo emprender y que ya el primer año que estás con tu empresa te cae un 25% de impuesto a la renta y aparte pagas el 15% de utilidades a los trabajadores, o sea, es caro emprender y que es jodido, lo es, pero creo que siempre hay formas. Uno tiene que... Esa primera... Él le fue. Se le fue. Yo estaba el- viéndote a vos a ver si se estaba cortando el mío. ahí está, creo. Sí, mejor, mejor. Eso decía o sea, que el emprendedor cambia al Estado, no que el Estado cambia al emprendedor. Y por otro lado, eh, hay también, aunque le seguimos bastante con el Andrés Dauca, que se llama Euge Oler, que tiene algún contenido sobre negocios. Y hay una frase que me encanta del man, que referencia al hecho, a ver, de que uno tiene que pensar en el emprendimiento como una forma de impactar, pero que puede también emprender, digamos, individualmente de esta forma mínima y que cambiar ese chip de que emprendimiento es crearme una mega industria, de que emprendimiento es crearme una mega constructora, sino que hay cosas simples que se puede hacer, que el comerciante a la final puede comenzar con cosas simples, vendiendo zapatos, vendiendo ropa, o sea, y a la final ahí uno tiene que irse buscando y abriéndose el camino. Y también lo que dice Euge Oller, que me encanta, es el tema de que uno siempre invierte en formarse uno mismo, al man en un live le preguntan, tengo $10,000, ¿en qué invierto? Y el man le dice, cómprate cursos y págate una carrera e invierte en educación, porque al final el rato que uno empieza a entender cómo funciona el sistema, cómo se puede tratar de emprender más barato, que no necesariamente tengo que hacer una compañía anónima, que puedo hacerme una SaaS, que no necesariamente, no sé, tengo que pedir un crédito al banco, sino que también puedo firmar una letra de cambio con mi papi o con mis tíos que tienen plata o lo que sea. O sea, ahí uno puede buscarse un camino que facilite un poco las cosas. Ahí tengo un paréntesis y me gustaría conocer su opinión porque me llama muchísimo la atención. Yo soy también de la idea de invertir en uno mismo, en cursos, en salud, sea física, mental y demás. Pero la otra vez escuchaba en un podcast de, y habla un poco de inversiones y criptos y demás. Un man que decía que, claro, si te ponen en la palestra de que un man llega y te pide dinero, o sea, que inviertas en él porque va a estudiar a la universidad. Y el man le dice, no, porque tú vas a salir de la U y no me vas a poder devolver lo que yo te presté. Entonces, esa pequeña frase a mí me rompió porque, ¿qué onda? O sea, tipo, es verdad, a la final es hasta, si lo ves de una manera es un gasto y si lo ves de otra manera es una inversión, pero bajo este panorama, bajo este ejemplo, es un gasto para el man porque a la final no le va a poder devolver la inversión. Entonces, ¿cómo hacemos que este gasto, entre comillas, sea una verdadera inversión en ti? O sea, que el curso que tomaste sea una verdadera inversión y que en un cierto periodo de tiempo, sea corto o largo plazo, puedas decir, bacán, gracias a este curso que tomé, gracias a esta inversión, lo retorné en tal manera. Eso es algo que, como te digo, cuando lo escuché me generó bastantes dudas porque me hace cuestionar también como que el sistema educativo en general, pero ¿cómo hacemos que sea una verdadera inversión y que nos dé los frutos necesarios en un periodo de tiempo? Claro. Y aquí en este punto yo creo que hay que ser súper puntuales, así, directos. O sea, no hay ningún curso que te enseñe el camino exacto y correcto para hacer una cosa. O sea, no hay curso en línea que te enseñe a ser Warren Buffett en inversiones, ni tampoco hay un curso en línea que te enseñe a ser Jeff Bezos en emprendimiento. O sea, no hay. O sea, no hay ninguna forma de decir, yo te doy $10,000, ándate a la U, gradúate de abogado y luego vas a ser exitoso. O sea, no hay forma de eso. Y es más, yo creo que tenemos que ver toda,
todo lo que ponemos en nosotros, todo lo que sea comida, conocimiento, amistades, tiempo, todo eso es lo que hace un cúmulo que puede llevarnos a algún resultado. Y aquí es interesante porque el Andy me dijo una vez esto y yo me quedé pensando full porque me decía, "Chucha, o sea, yo no entiendo cómo la gente se gasta tanta plata un fin de semana haciéndose ver en tragos, el chucha que es feo, no, o sea, yo tomé el fin de semana y no me aguanto más. Y el Andy me dice, los manes tampoco entienden cómo nosotros nos gastamos tanto en un libro, o nosotros, ellos no entienden cómo nosotros pasamos tratando de sacar algo a nuestra edad cuando podríamos pasar de farra. Entonces, eso me parece a lo máximo. Y creo que todo lo que ingerimos nosotros como personas, por cualquiera de los sentidos, hacen un cúmulo que te puede llevar, no sé si al éxito, pero no tan cerca del fracaso como hubiera sido si no los hubieras hecho o no los hubieras tomado para ti. Qué bacán. Y con esto, o sea, justo dices algo que quería también para cerrar todo, porque me parece que logramos captar los puntos importantes, pero diste el ejemplo bastante valedero, que tú no vas a entender lo que yo hago y yo no voy a entender lo que tú haces porque simplemente no estamos ahí o no lo vivimos. Y eso, traduciéndolo al ejemplo que ponías de cómo es posible que se gasten tanto en trago y los otros digan cómo es posible que ustedes gasten tanto en libros, en cursos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a que ese equilibrio, no sé, digo equilibrio en cualquiera de los dos lados, ¿no? Como que equilibrio en no excederte en fiestas y tampoco extrapolarte y ser un vicioso en el que pasas ahí metido y tratando de sacar cosas que llega a hacer todo lo contrario, ¿no? O sea, como que te ofuscas tanto que no sacaste ni la idea, ni te acabaste el libro, ni hiciste nada con lo que tenías en mente. ¿Cómo llegamos a ese equilibrio? Entonces, rescatando todo lo que venimos conversando, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a que podamos en realidad todo lo que hacemos e ingerimos, como tú decías, ok, día a día, sea beneficioso para nosotros, teniendo en cuenta, claro, que nadie tiene la fórmula del éxito, y que ahí tendríamos que caer justamente para aprender, pero ¿cómo logramos entonces ese equilibrio para decir, ok, voy paso a paso, tranqui, 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 pero voy bien? Y quiero cerrar esto, y ahí les escucho, con algo que me gusta bastante, que es la importancia de conocer y saber que es un proceso, porque al final ustedes la tienen clarísima, o al menos eso recibo yo, que entienden que si nace ahora no me va a dar frutos mañana ni pasado, que quizá me va a dar el fruto en un periodo de tiempo largo y demás. Porque eso también a veces no lo entendemos, digo, hacemos algo, hago el podcast y ya quiero que al día siguiente sea el número 10 en Spotify, cosa que no va a pasar. Entonces, ¿cómo llegamos a ese equilibrio de entender el camino? Esa es la pregunta más jodida, amigo, porque o sea, con el AUCAI igual siempre hemos tenido como que estas charlas de ponernos los límites, de que yo, por ejemplo, yo toda mi vida he pasado con el dilema de que si es que estoy trabajando me siento mal por no estar con mi familia, si estoy con mi familia me siento mal por no estar leyendo, si estoy leyendo, pucha, y me imagino a mis amigos que si fueron a jugar fútbol ese día, pero yo creo que a la final una, un- una pauta que yo he seguido es tratar de pensar que estoy enamorado del medio y no del fin, que las cosas que yo hago las hago porque son un instrumento para el proyecto más grande que a la final es uno mismo y que, no sé, por ejemplo, que uno no esté pensando tanto en los resultados que le va a dar algo. Nosotros, amigos con derecho, puede ser que fracase de aquí en 1 o 2 años o puede ser que se convierta en algo gigantesco que no podemos ni siquiera idear ahora. Del mismo modo que pegarse un trago con los amigos puede ser que me esté matando neuronas porque al mismo tiempo valga vivir esa muerte, esas neuronas, porque la farra estuvo del frutas, y del mismo modo que un libro, ¿no? Pero la cosa es que uno se enamore del medio ese rato y que trate de no preocuparse mucho de las consecuencias de lo que hace, obviamente dentro de un espectro de racionalidad en lo que uno decide, ¿no? De no ir a hacer huevadas, ¿no? Y de no ir a cargarse la vida, pero creo que dentro de todo, mientras uno haga cosas que son inofensivas y que le aportan a uno y que uno la sienta,
enamorarse de ese medio y no del fin a la final, ¿no? De los proyectos y no de las consecuencias de los proyectos, de, de la experiencia y no de la plata también, porque ese también creo que es uno de los mayores errores de los emprendedores. Y ahora lo siento si es que hay alguien en tu audiencia que es así, pero yo veo muchos traders y gente que piensa que se va a hacer millonaria con bitcoins y pucha, no sé, que está apostando y que se saque el aire, o no sé, gente que pasa jugando póker o huevadas así, o sea que realmente no está bien, ¿no? Entonces uno no tiene que pensar en la plata rápido, en las cosas fáciles, más bien disfrutar lo difícil que es el proceso de conseguir algo. Bien, Sí, está, te sigo clarísimo. Ok, sí, sí, dale. está inspirado este Mijingo hoy día. Hay un estudio que no recuerdo bien quién lo hace, está en el libro de la psicología del dinero, que le preguntan a las personas, a un grupo de 10 personas que eran muy exitosas y que ya estaban retirados, y les decían, o sea, si pudieras devolver el tiempo, ¿qué sería lo que más harías o lo que más disfrutarías? Y todos respondieron, el denominador común era tener tiempo de calidad. Y era lo caso porque ninguno dijo trabajar más, hacer más billetes, invertir en las acciones de cierta compañía cuando pasó esto, haber vendido antes, haber metido tal negocio. O sea, todos dicen, hubiera querido tener tiempo de calidad". Y eso es full importante porque el tiempo de calidad puede ser el rato que grabamos un video para TikTok, puede ser el rato que almorzamos con nuestros papás un lunes en la tarde cuando está un solazo y estás pegándote un pollo con ají buenazo, o tiempo de calidad también puede ser estar con tus panas en una farra pegándote una borrachera del San Frutas, como dice el Andy, con miedo que te paren los chapas y que digas, ah, es que yo soy abogado y te voy a defender, dice que, entonces todo eso es tiempo de calidad. O sea, nosotros tenemos que buscar generar ese tiempo de calidad y disfrutar en las cosas que hacemos. Y el hecho de disfrutar las cosas que hacemos no quiere decir que todo lo que haga lo voy a hacer motivado, lo voy a hacer feliz o lo voy a hacer con la mejor cara, porque disfrutar las cosas que hacemos es también sentirnos incómodos, sentirnos raros en lo que hacemos, sentirnos raros en donde estamos. Y o sea, ese tiempo de calidad siempre tiene que estar apuntando a que seamos quizás no la mejor versión de uno mismo, pero sí una versión que nos gusta a nosotros. Si yo estoy feliz con la versión de Andrés que el día de ayer se fue de chupa, hoy día a las 7 de la mañana sale a correr y más tarde a las 10 se pone a trabajar, está bien, porque estoy siendo honesto con cómo se siente mi cuerpo y cómo me siento yo. Pero si soy el Andrés que ayer se fue de chupa, hoy día amaneció chuchaque y no quiere hacer nada y se siente mal y, o sea, quiere dejar las cosas ahí y estoy perdiendo mi tiempo, me estoy sintiendo mal conmigo mismo, quizás, o sea, debería cuestionarme si salir de chupa el día anterior fue bueno o lo hice simplemente porque quería ajustarme al plan de mis amigos o quería salir con el resto de gente. Entonces, yo creo que va full por ese lado. Qué salvajes. Sí, les sigo y comparto bastante. Creo que dejan, en lo personal, me alegra bastante. Espero que también hayan como que rescatado ciertos puntos, pero en lo personal eh, me deja bastante porque no sé si ya lo dije, pero yo les noto cuando veo sus videos o cuando el Aucay sube alguna historia así, que se los ve bastante como centrados en lo que hay y digo, yo pasé por una etapa bastante jodida a la hora de emprender, de querer como sacar algo. Luego pasé por otra etapa de ser empleado y luego volver a tratar de emprender. Entonces, son cosas que digo, si a mí me pasan, seguro a alguien más les puede pasar. Y que más que una conversa así amena, tranqui, y que pueda dar a conocer estos puntos que, como les digo, me dejan creo que un mensaje bastante importante como a la hora de saber cómo hacer, más que saber cómo, saber cuándo y el cómo lo descubrimos nosotros. Y algo que también creo que al final está ahí, pero no nos damos cuenta es lo que decía Andy, el hecho de enamorarse del, del medio y no del fin. Creo que es algo interesante también que va bastante con lo que quiero transmitir a la final con esto, que es algo que he venido rescatando en cada episodio, es la importancia del proceso, como lo venimos hablando acá y como les decía anteriormente, el proceso es lo más satisfactorio y lo que hay que meterle cabeza. Así que nada,
les agradezco por su tiempo. Lo pasé bien, espero que igual la hayan pasado bien. ¿Cómo están en TikTok, en redes, para darnos una vuelta por ahí? Gracias a ti, amigo. El gozo. Es, al principio, igual cuando nos invitaban a hablar, hablábamos calladitos, así medio cholados. El Andy no se mandaba cosas, aún era un poco técnico. Ahora como que ya sacó cosas del core, así, lo dijo con pasión. Acaba vos nomás, amigo, invítanos a que siga. Nada, amigo, muchísimas gracias. En serio, muchas gracias por la entrevista. Creo que es la que más chévere nos hemos pasado. Ajá. Y, y nos pueden seguir en las redes, en TikTok. Estamos como Amigos con Derecho, igual en Instagram como AC Amigos con Derecho. Entonces ahí nos pueden seguir y matarse de risa un rato viendo los videos, como quien Ajá. aprenden un poco de derecho también. Yo quiero dejar una idea por último. O sea, eh, hay que disfrutar el camino. Me parece rechazo lo que dijiste de que estás en el podcast, de que sos de hoy día para mañana, no sos el top 10 en Spotify, pero ojalá cuando estés ahí nos invites de nuevo y tengamos unas oficinas así chéveres y hacemos un podcast bacán. Sí, sí, seguro, seguro. Es la idea. Qué Qué chévere, bacán. amigo. Muchísimas gracias, en serio. Gracias por el tiempo también y a toda la gente que llegó hasta acá. Gracias por el aguante. Nos vemos la otra semana y pilas. Bye. Y los amigos. Chao.